Hoy veremos el uso del StatFit dentro del ProModel. Recordando, el StatFit es un programa para aplicar diferentes pruebas estadísticas. Pero las pruebas estadísticas que más nos interesan son las pruebas de bondad y ajuste. Las pruebas de bondad y ajuste sirven para determinar qué tipo de distribución sigue un conjunto de datos, que esto lo necesitamos para poder meter esos datos al ProModel. Ya no metemos a un modelo el promedio de un conjunto de datos. Lo que necesitamos es qué tipo de distribución sigue ese conjunto de datos para que automáticamente esa distribución, cada vez que necesitemos un dato de esa variable, nos pueda arrojar un dato diferente, para que los modelos tengan entradas variables y los tiempos de servicio sean variables. Bueno, el StatFit lo puedo accesar. Esta es la pantalla inicial del ProModel. Voy a cerrar aquí estos demos que trae. El StatFit yo lo puedo accesar de dos maneras. ¿Okay? De aquí donde dice herramientas, StatFit, que si ustedes se fijan es una distribución normal. ¿Saben? Parece una curva. Está de azul. Sino también de aquí del menú, de las opciones que aparecen aquí en el menú principal. Entonces voy a ir a herramientas, StatFit. Al entrar aquí al StatFit se abre otro programa, como le digo, independiente del ProModel. Y lo primero que tengo que empezar a hacer es ingresar los datos a los que quiero aplicarles las pruebas de bondad y ajuste. En este caso ya tengo un ejemplo. Tengo este ejemplo. Vamos a analizar estos dos ejercicios. Vamos a empezar con el primero, que es el tiempo de servicio de un taladro para procesar X número de piezas. Entonces, en este caso se le toman datos estadísticos al taladro, cuánto dura en procesar 50, 100 piezas, y esos datos los vamos a meter al StatFit para determinar qué tipo de distribución sigue este conjunto de datos. En este ejemplo, si ustedes se fijan, los datos están en segundos. Entonces vamos a pegar esta distribución a una distribución discreta. ¿Por qué? Porque son datos enteros. Acordándonos, una distribución discreta contiene datos enteros y una distribución continua contiene datos decimales. Entonces, como son puros datos enteros, son segundos, lo vamos a adecuar ajustar a una distribución discreta. Voy a regresar al StatFit. Bueno, regresando al StatFit, lo que tengo que hacer es ingresar los datos con los que cuento. En este caso tengo 50 datos del tiempo de servicio del taladro para procesar 50 piezas. Las voy a ingresar aquí. Si ustedes se fijan, aquí ya tengo mis 50 datos ingresados. Aquí están todos. Son en segundos. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar las pruebas estadísticas. ¿Okay? En este caso, me voy a ir aquí al botón que dice AutoFit, este que está aquí. Dice AutoFit. Y le voy a dar un clic y se me abre este menú. Este menú aquí me da opción de ajustar este conjunto de datos a una distribución continua o a una distribución discreta. En este caso, como son puros datos enteros, la voy a ajustar a una distribución discreta, como dice el ejemplo. Entonces voy a seleccionar esta opción. Una vez seleccionando esta opción, ¿a qué tipo de distribución la voy a ajustar? Le doy OK. Lo que hace el StatFit, aplica las tres pruebas de bondad y ajuste, que es la Anderson-Darling, la chi-cuadrada y la KS, y compara esas pruebas con todas las distribuciones que trae en memoria el StatFit y me da un resultado. En este caso, me dice que mi conjunto de datos, si ustedes se fijan, aquí hay dos opciones, me dice que mi conjunto de datos sigue una distribución binomial con estos parámetros. Luego vamos a ver los parámetros de cada una de las distribuciones. Y se acepta o no se rechaza con un valor del 100%.
Muchas veces las pruebas de bondad y ajuste me van a dar un resultado de diferentes distribuciones que sí se van a aceptar y otras se van a rechazar. ¿Cuál es la que voy a seleccionar o con cuál voy a utilizar para poderla meter a mi modelo? Va a ser la que quede en mayor rango de aceptación. En este caso es una distribución binomial. Entonces, esta es la prueba del StatFit. ¿Okay? Ahora, para determinar o para saber cómo es una distribución binomial, si yo quiero ver su gráfica, lo único que tengo que hacer es darle un clic o seleccionar la distribución que yo quiero. En este caso, fíjense cómo se pone el cursor en azul y cambia la manita. Entonces, si le doy un clic aquí, se abre la gráfica de una distribución binomial. La línea roja es una distribución binomial que tiene en memoria y el histograma azul son mis datos. Entonces, esta es la gráfica de una distribución binomial. ¿Okay? Si yo quiero regresar a mis datos, fíjense con este menú que está aquí a la izquierda, le doy aquí en datos, regreso a mis datos. Si yo quiero volver a ver la prueba del AutoFit, le doy aquí donde dice AutoFit of Distribution. Si yo quiero volver a ver la gráfica, le doy aquí en Graphics o le doy un clic aquí, puedo volver a ver la gráfica. Entonces aquí me puedo estar moviendo en este menú. Ahora, otro dato muy importante son las estadísticas descriptivas de este conjunto de datos. ¿Qué son las estadísticas descriptivas? Datos relevantes de mi conjunto de datos. En este caso yo lo voy a sacar de mi menú que dice aquí estadísticas descriptivas. Se me abre este menú donde me muestra diferentes pruebas estadísticas que le aplicó. En este caso son 50 datos. Me da el valor mínimo del tiempo de servicio en segundos del taladro. Me da el valor máximo del tiempo de servicio del taladro en segundos. Me da el promedio. Esto quiere decir que en promedio el taladro se tarda 150.56 segundos en procesar cada pieza. Pero en una pieza llegó a tardarse hasta 164 segundos y el menor tiempo fue 137 segundos. Entonces lo que yo quiero es que me genere valores dentro de esos rangos de entre 164 y 137. ¿Cómo le hago? Pues lo que voy a hacer es meterle la distribución. ¿Qué distribución en este caso? Es esta distribución binomial. Entonces, esta distribución binomial yo la voy a copiar y la voy a meter a mi modelo para que siempre me esté generando valores diferentes del tiempo de servicio del taladro. ¿Okay? En este caso, para eso es lo que necesitamos el StatFit. Otra vez, ingreso mi conjunto de datos, le aplico las pruebas estadísticas, la apego a la distribución que yo quiera. En este caso es una distribución continua, distribución discreta. Le aplico las pruebas de bondad y ajuste, me da mi resultado, selecciono la distribución con un mayor rango de aceptación, que en este caso fue la binomial, y veo su gráfica y también puedo determinar o apreciar los datos descriptivos de ese conjunto de datos, ¿no? Igual estadísticas descriptivas o también puedo accesar aquí este menú de la izquierda. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con otro ejercicio. Este fue un ejercicio de datos discretos. Ahora vamos a hacer una prueba con datos continuos. ¿Okay? Voy a cerrar. Lo que yo necesito que ustedes hagan en el ejercicio, los 4 puntos que yo les pido, en este caso es la prueba de AutoFit, que es esta. Luego, determinar cuál es la distribución con mayor rango de aceptación. Luego, la gráfica de la distribución con mayor rango de aceptación. Y por último, los datos descriptivos. Esos son los 4 puntos que les pido que saquen en su actividad del día de hoy. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Voy a cerrar aquí. Voy a poner que no voy a grabar mi proyecto. Voy a cambiar aquí a la otra página. Ahora tenemos este conjunto de datos que es el tiempo entre llegadas de los clientes a un supermercado o a un expendio el viernes por la tarde. ¿Okay? Entonces tengo los tiempos en minutos.
Yo estuve tomando de 50 clientes, el tiempo entre llegada de 50 clientes. Y aquí podemos verlo, ¿no? Que va a 3.4 minutos, 3 minutos, 4.2, 4.8, por acá tenemos un 4.5, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo no quiero sacarle un promedio a este conjunto de datos. No quiero meterlo al modelo. Yo lo que quiero es meter qué tipo de distribución sigue este conjunto de datos para que el ProModel automáticamente me genere tiempos entre llegadas diferentes. Entonces hacemos lo mismo. Copio mis datos, 50 datos, me voy al ProModel. En este caso aquí estoy en el StatFit. Abro un nuevo proyecto en esta hoja en blanco, sino File New, como ustedes quieran. Y aquí ya me empieza a pedir los datos. Otra vez ingreso mis datos, con los que cuenta. En este caso yo tengo 50 datos. Bueno, perdón, no los copió, déjenme volverlos a copiar. Ok, ya tengo mis 50 datos copiados. Lo que voy a hacer es abrir un nuevo proyecto. Aquí en la hojita está en blanco. Ingreso mis 50 datos. Aquí están, 50 datos. Otra vez, lo primero que voy a hacer es aplicarle las pruebas de bondad y ajuste. Para este caso me voy a ir a este botón que dice aquí arriba, Auto Fit. Le doy un clic y otra vez me aparece este menú donde me pide a qué tipo de distribución voy a pegar mi conjunto de datos. Si ustedes se fijan, aquí solamente me da una opción que es la distribución continua. ¿Por qué? Porque son puros datos decimales. Entonces ya no me da la oportunidad de apegarle una distribución discreta. Si fueran datos enteros, entonces me diera la opción de cualquiera de las dos. Pero en este caso, como utilizo datos con decimales, solamente me permite pegarle una distribución continua. Y en este caso es el tipo de distribución que yo la quiero pegar. Entonces selecciono la distribución continua, le doy OK y me aplica las pruebas de bondad y ajuste. Otra vez las tres pruebas. La Anderson-Darling, la chi-cuadrada y la KS. Como vemos el resultado, ahora me dio 3 distribuciones. ¿Vale? 2 que se rechazaron y una que no se rechazó o se aceptó, que es una log normal con estos parámetros. Cada una de las distribuciones tiene diferentes parámetros, luego vamos a ver qué significan cada uno de ellos. Entonces, la distribución que sigue mi conjunto de datos es una log normal con estos parámetros, 2,17, 0.586. Y se acepta con un rango de 100. Si yo quiero saber cuál es la distribución de la gráfica de una distribución normal, le doy un clic aquí, a la distribución normal, y aquí me muestra su gráfica. Otra vez, el histograma azul son mis datos graficados y la línea roja es una log normal que tiene en memoria el StatFit. ¿Okay? Que esta es la que me interesa porque es la distribución, otra vez, que quedó en mayor rango de aceptación. Ahora lo que me falta es ver los datos descriptivos. Entonces me voy aquí a estadísticas descriptivas, que son las estadísticas descriptivas, datos relevantes de mi conjunto de datos. Por ejemplo, cuál es el valor máximo, el mínimo, el promedio, la media, la moda, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, etcétera, etcétera. Por aquí podemos ver que en promedio me llegaba cada 3.36 minutos un cliente al sistema. El tiempo mínimo entre llegadas fueron 2 minutos y el tiempo máximo de 5.2 minutos. Entonces yo quiero que me genere valores en mi modelo entre 5.2 y 2 minutos, que me esté generando todo ese universo de valores. ¿Cómo le hago? Pues no me sirve meter su promedio, lo que me sirve es meter su distribución y eso automáticamente el ProModel va a generar valores diferentes, pero dentro de ese rango de datos. Entonces, cada vez que simule una iteración, una simulación del tiempo entre llegadas de un cliente a ese supermercado, el tiempo de entre llegadas siempre será diferente, que es el objetivo que queremos lograr. Entonces, para la actividad, de nuevo, ustedes van a imprimir esta página donde está el resultado de las pruebas de bondad y ajuste. Van a apuntar qué distribución es la que quedó en mayor rango de aceptación. Van a
utilizar también, poner la gráfica de la distribución con mayor rango y las estadísticas descriptivas. Esos 4 puntos son los que necesitamos. ¿No? Pero el más importante es la distribución que sigue ese conjunto de datos, porque este dato, esta distribución es la que vamos a meter en nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, retomando o haciendo un resumen, el StatFit sirve para aplicar pruebas estadísticas. Las que nos interesan son las pruebas de bondad y ajuste, que sirve para determinar qué tipo de distribución sigue un conjunto de datos, porque esa distribución es la que voy a utilizar en mi modelo. ¿Para qué? Para que me genere valores diferentes, que ese es el objetivo de un modelo de simulación. Okay. Muchas gracias.